Bien, en este camino de reflexión en lecciones de inteligencia espiritual, eh, quiero compartir con ustedes el camino del éxito. Es decir, ¿qué debemos considerar nosotros para alcanzar éxito, para lograr el éxito en lo que realizamos, para lograr lo que nosotros eh, hemos proyectado? Para hacerlo bien, para que salga de manera excelente. De hecho, el camino del éxito es ese, en ese sentido. Y meditaba en el sentido de que en el camino del éxito siempre vamos a encontrar señales que nos muestran desajustes y que en la medida como nosotros podamos entender y corregir, entonces alcanzamos el éxito. Primera cosa muy importante, eh, identificar señales que expresan desajuste. Es decir, encontramos en el camino de nuestra realización, de nuestros proyectos, de nuestros sueños, de todo, de nuestra interacción humana, de la relación entre personas. Ahí se van a dar temas de desajustes que serían eh, cosas que, digamos, errores o una falla o un asunto que no salió bien o un resultado que no es el que se espera. Estos son los desajustes, desajustes del sistema. Y fíjese que siempre el camino del éxito nos va a presentar esos desajustes, que los han llamado problemas. Y acuérdese que se convierte en problema solamente desde dentro del ser humano. El ser humano es el que lo bautiza como problema, pero simplemente el desajuste está ahí para mostrarte, para señalarte el camino del éxito. Entonces, ¿qué es lo que se debe tener? Solamente dos cosas. Uno, capacidad para ver ese desajuste y para entenderlo. Entonces, cuando tú ves algo que de alguna manera está obstaculizando la realización del objetivo y demás, se presentó algo que tú no lo quieres, no lo esperas, una dificultad, un problema está ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que inmediatamente es muy importante que inmediatamente que nosotros lo observamos, porque se trata de inmediatamente identificarlo. Cuando identificaste ese desajuste, primero tienes que entenderlo. Tienes que entender qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, en el cultivo de lechugas hidropónicas aprendí muchas cosas, estoy aprendiendo muchas cosas. Entonces, cuando veo que hay una lechuga que está amarillándose, está marchita, entonces debo entender qué es lo que pasa. La saco, la observo, veo cómo están sus raíces, miro el tema del flujo del agua y demás, y tengo que hacer un proceso de entender. Esto es muy importante. Cuando tu hijo está presentando una problemática, una situación, una reacción, un comportamiento, una actitud que de pronto no es la más adecuada, tú tienes que hacer un proceso. Primero, observar. Cuando está presentándote una nota que está perdiendo unos logros, ¿cómo se dice? Que está perdiendo, que está con un bajo rendimiento académico y demás, tú tienes que entender cuando se está presentando de alguna manera, cuando tú estás viendo, siempre la realidad, siempre todo nos está mostrando, es una sabiduría que está ahí. Frente a esa lechuguita que se está marchitando, ahí hay una sabiduría y yo debo entender, tengo que hacer el proceso para entender. Ahora, es muy importante que no hay, dice el texto dice que no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Entonces lo primero que tenemos que prestar atención es en ver. Ahora, ver no solamente como observar, yo puedo, lo que se presenta ante mí, es decir, lo fenomenológico, lo que aparece, sí, está ahí. Pero si yo no entiendo, tengo que hacer el proceso de entender. Entonces, ¿qué pasa? Debo investigar, debo dejarme asesorar,
Debo guardar silencio en un determinado momento y preguntarme qué debo hacer, qué ha pasado aquí. Pero primero tengo que entender. O sea, yo no puedo, tengo que examinar, tengo que hacer el proceso de intelección, de entender qué es lo que está pasando para poder actuar. Hay personas que reaccionan inmediatamente sin entender qué es lo que está pasando y ahí es donde cometen errores. Ven el comportamiento, por ejemplo, la actitud, la manera de expresarse de un hijo y sin entender qué es lo que está sucediendo, inmediatamente reaccionan y es ahí donde vienen a agravar las cosas, a tomar decisiones equivocadas. Muchas veces el ser humano está ahí, precisamente. Por eso el primer paso es entender. Debo entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, si yo no conozco, debo investigar, debo buscar, debo dejarme asesorar. Alguien que conoce un poco más del asunto, debo llamar, debo tener suficiente capacidad como para ser humilde, para reconocer que desconozco esta realidad y dejarme asesorar, investigar, entrar, indagar, consultar. Esto es, esto es muy importante y todo es para tener claridad, para entender. Esto es fundamental. Entonces, cuando veo un desajuste en la realización, en mi meta, en mi proyecto, en mi empresa, en mi familia, en mi ser como persona, si encuentro un desajuste, por ejemplo, yo estoy insatisfecho con una realidad que se me está presentando permanentemente, una situación, o con la vida misma que llevo. Digo que llegar a un momento a sentir inconformidad, ¿sí? Indignación conmigo mismo. Solamente ahí puedo yo salir de una mediocridad en la que me encuentre, pero tengo que entender, tengo que hacer un proceso en el que yo deba entender por qué está pasando esto. Pero entenderlo, y es ahí cuando no tenemos la capacidad para hacerlo, tenemos que dejarnos. Buscar compañía, buscar acompañamiento, buscar asesoría, ¿ve? Para entender. Primera cosa muy importante. Y luego dice, en el camino del éxito, entender y segundo, corregir. Ahí viene el asunto. Podemos corregir solamente cuando entendamos cómo son las cosas. No puedo jugar al corregir sin tener pleno conocimiento de lo que estoy haciendo. ¿Ve? Entonces, solamente podré corregir cuando entendí. De lo contrario, no. Hay un problema matemático. Si yo no entiendo, si yo estoy aplicando mal la fórmula, entonces entendí que estoy aplicando mal la fórmula, entonces puedo corregir. Y fíjate que la palabra corregir significa co-gobernar. Porque hasta el momento ha estado gobernando ¿quién? Un error. Entonces lo que voy a hacer es corregir. O sea, regir viene de regis o regente. Es gobernante. ¿Ve? Entonces, corregir es cogobernar. Fíjate la manera cuando hay personas que no se dejan corregir. Ayudarles a que ellos tomen el control de sus vidas. ¿Ves? Y la realidad está ahí con sus desajustes para que nosotros podamos corregir. Y en la medida como podamos corregir, entonces vamos a alcanzar el éxito. Ahora, hay muchas actitudes para corregir. Tú viste el asunto, entendiste el asunto e inmediatamente se presenta una competencia de un valor importante que es la diligencia. Ser diligente, inmediatamente actuar, inmediatamente, después de que yo entiendo esto, inmediatamente actúo y corrijo. Y al corregir, hago ajustes. Y al hacer los ajustes, es tan importante en el proyecto de vida hacer los ajustes. Porque el proyecto de vida, el plan de vida debe tener ajustes. Y cuando vamos haciendo ajustes de nuestras actitudes, de nuestro entendimiento, ajustamos el entendimiento, estamos equivocados y ajustamos. Es una disciplina. Corregir nos lleva a una disciplina. El éxito es toda una disciplina. Entonces, diligencia, oportunidad, es decir, tengo que actuar de manera oportuna. Tengo que ser eficaz en cada acción que yo realizo. Y debo sostener luego eso. ¿Por qué? Debo persistir, perseverar. Esa continuidad. Entonces,
debo estar atento inmediatamente, estar ahí en la pedagogía del cultivo. Cuando identificamos una maleza, inmediatamente podemos retirarla. Yo siempre les pregunto en las reuniones o en las conferencias que hago, o talleres o seminarios, le digo, el árbol más grande de Casanare, bueno, o grueso, o la ceiba o el samán, y les pregunto, ¿quién puede arrancar un samán con una mano? Y todo el mundo dice, no, yo no puedo. Y yo les digo, yo sí puedo, si ese samán acaba de germinar con 2 dedos, puedo arrancar el samán. Esa es la disciplina. Si yo empiezo a ver un desajuste en mi vida, un desajuste en lo que estoy haciendo, identifico un desajuste, inmediatamente puedo arrancarlo, puedo sacar el error que está ahí, porque entendí que ahí se presentó tal situación, inmediatamente puedo corregir. Cuando corregimos, cogobernamos y tenemos garantizado el éxito. Entonces vemos los resultados. Entonces nos alegramos y celebramos porque ahí se dan esos procesos. Para corregir, entonces debo primero entender y luego tengo que ser dirigente. Luego tengo que ser de manera oportuna, eficaz en la acción, sostenida. ¿Ve? No, digo, yo tengo que hacerlo de manera permanente, continua, habitual. Y eso se incorpora en nosotros como un hábito, como una actitud interior, en que cuando vemos, hay personas que son expertas en identificar culpables. Si tú vas a buscar culpables, que el problema que está aquí es ese. No, si tú reconoces en este momento un error que hay en algún lugar, es para que te dan la capacidad para que tú lo resuelvas. Recuerdo el encuentro del Maestro Jesús predicando y un apóstol le dice, oye, la gente está con hambre, despídelos para que compren su alimento. Y él le dice, oye, dale ustedes mismos de comer. Es decir, si tú identificaste el problema, si el Espíritu de Dios te dio el problema y te dio la capacidad para identificar el problema, Él te va a dar las capacidades para resolverlo. Y cuando no puedes, entonces es muy importante buscar el respaldo, buscar apoyo, buscar la asesoría, que de pronto nos ayudan a mirar, a entender mejor y luego corregir. Porque cuando ya conocemos dónde está el error, hay que corregirlo. Diligencia, persistencia, disciplina, perseverancia, eficacia, hacer las cosas eh, con juicio, sostenidas. Y ahí se va fortaleciendo también nuestra voluntad. Y eso nos va llevando a un resultado que se llama éxito. Un abrazo.